En la zona de Diamante hay inundaciones de verdad que severas. Seguramente seguiste las imágenes, Anuar, el estadio, por ejemplo, ¿no? Donde se lleva a cabo el Abierto Mexicano de Acapulco bajo el agua. Y bueno, no se diga casas, hoteles, calles, todo. Hay una zona muy importante, Pau, tú que conoces bien Acapulco, que es la que está atrás de una tienda comercial muy famosa enfrente de este Hotel Princess, que es la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio. Claro. Ese lugar siempre se inunda. Siempre se inunda. Desde que lo construyeron, cada vez que llueve se inunda. Y así estaba la advertencia Ajá. de que eso ocurriría. Bueno, a mí me tocó cuando he cubierto desastres naturales desde hace mucho tiempo y me ha tocado, o sea, llegar en lancha a ayudar a personas que están en el segundo piso de su casa y saltan, digamos, desde el balcón de su casa hasta la lancha. Imagínate, el agua llega al segundo nivel. Así en esa tuvieron zona que rescatarlos con motos acuáticas. Y ese es el camino que nos lleva hacia el aeropuerto. Y también el aeropuerto está inundado, Pau, no tiene servicio ahorita porque no han podido sacar toda esa agua que quedó en las pistas. Es que ese es el tema, que además cuando el aeropuerto queda cerrado, pues es más complicado el envío de ayuda, pero de cualquier manera ya se están instalando muchos centros de acopio en diferentes puntos y ojalá que nuevamente, ¿no? Podamos, pues solidarizarnos con Guerrero, que hoy está pasándola muy, muy, muy mal. Hay que ser cuidadosos, evitar el cruce de ríos. La gobernadora Evelyn Salgado pidió pues no bajar la guardia porque ya mejoró el clima, pero no hay que confiarse, hay que estar informados. Las tiendas de autoservicio seguirán abiertas para reforzar también el abasto, ¿no? Porque hubo pues mucho desabasto, obviamente. El presidente López Obrador informó que en Acapulco murieron 15 personas por el huracán John, que ya va bajando el agua, que ya se va restableciendo el servicio eléctrico y que se garantizan los servicios de salud. También que está por terminar la primera fase del rescate humanitario, encabezado por el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. Mientras que la presidenta electa Claudia Sheinbaum informó que el miércoles visitará Acapulco para evaluar y realizar los planes de atención a Guerrero. Bien. Así debe de ser. Sí, bien. O sea, el martes, mañana, tiene su toma de protesta. Mañana estará en la sesión de Congreso General, en esta ceremonia solemne para recibir esa investidura. Habrá luego un evento en el Zócalo de la Ciudad de México y no se va a quedar, digamos, a atender a los mandatarios de todo el mundo que vienen para cenas protocolarias al día siguiente, ¿no? Se va a Acapulco con la gente que ahora sí que con el agua hasta el cuello, a atender personalmente esa emergencia. Viene. ¿Y sabes qué parece, la verdad, Pau? que una gran señal en su primer día, digamos, claro, laboral. Y vigilar muy bien los saqueos, porque hay reportes de saqueos, las autoridades desafortunadamente lo están desmintiendo y creo que sí tiene que ir una autoridad a poner orden en esa parte. No, es tan complicado, de verdad que es tan complicado. Sí, justamente pues ante la desolación eso se vuelve tierra de nadie y si de por sí Acapulco tiene tantos problemas de inseguridad y de violencia y de extorsiones y de amenazas que yo pensaría que ese es su peor flagelo, aún por encima de los huracanes y de lo que le ha pasado, digamos en términos de naturaleza, por encima de Acapulco, lo que lo termina de joder es toda esta violencia. Y pues sí, la inseguridad a ultranza, que en una circunstancia así pues se vuelve todavía más terrible, porque pues sí, hay saqueos, hay robos, hay todo se exacerba, es el horror. Bueno, pues Claudia Sheinbaum va a visitar el miércoles Acapulco, se va a reunir con la gobernadora Evelyn Salgado y también va a seguir con el apoyo a Oaxaca y a Michoacán. Y es que en Oaxaca también hay muchos daños. 2 personas murieron, quedaron sepultadas en una casa por el deslizamiento de tierra en Coicoyán de las Flores, así que son ya 5 las víctimas mortales en ese estado. En Michoacán, John dejó inundaciones, ríos desbordados, afectaciones, una persona muerta. En Huetamo quedaron aislados por el aumento del río Balsas y así en otros puntos. Las presas siguen desfogando por el altísimo nivel de almacenamiento. Y bueno, el otro fenómeno meteorológico, Helene o Helene. Yo, Helene. Pues sí, ¿no? Lo que pasa es que me tocó trabajar la semana pasada allá en Miami y entonces los reportes desde allá eran Helene, pero bueno, la lluvia esa... Devastador el huracán sí, espantoso, dejó al menos 93 muertos
30 de ellos solamente en un condado de Carolina del Norte. Hay personas todavía ahí tratando de rescatar a decenas de afectados, vientos muy fuertes, lluvias y pues sí, daños en la infraestructura, 2,5 millones de personas sin electricidad. Fue durísima, Helen. Y otra vez violencia, esta es la otra tormenta, la que lleva ya días y días y días en Culiacán. Este fin de semana hubo violencia en Culiacán, Sinaloa. Se registraron balaceras, se registraron enfrentamientos, hubo coches quemados, bloqueados los tramos carreteros, elementos de la Guardia Nacional retirando ahí unidades calcinadas y a la hora de retirarlos pues se encontraban con restos humanos, en fin, que asesinatos en distintos puntos del estado. Entre ellos mataron al hermano del exalcalde de Elota, Germán Escobar. En 21 días de violencia se reportan 120 homicidios y 160 desaparecidos, pero además, Karina Méndez, otro asesinato, el que se reporta hace, entiendo, apenas unas horas, el del líder ganadero y político Faustino Hernández. También a su chofer lo mataron allá en Culiacán. Te escuchamos, Karina, con el reporte. Adelante. Hola, ¿qué tal, Paola? Buenas tardes. Desde Sinaloa te saludo y te informo que hoy ya es el día 21 desde que iniciaron los hechos violentos en el estado. En su reporte, la Fiscalía solo el fin de semana localizaron 21 personas sin vida, 13 en el centro, 8 en el sur, 16 han sido privados de su libertad y 11 denuncias por robo de vehículo. Mientras el gobernador decía, el viernes pasado estuvieron la presidenta electa Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador en el sur del estado, y el gobernador decía en su discurso que ya estaban controlando la violencia y que ya estaban como controlando casi todo, ¿no? Mientras pasaba eso, justo unas horas después del evento, se registraron 2 enfrentamientos entre militares y los grupos armados, uno en San Ignacio, dejando un civil muerto y 3 heridos, y en el segundo hecho fue en Culiacán, donde un militar perdió la vida y otro se encuentra hospitalizado. Esa misma noche encuentran una camioneta con placas de Oaxaca y con letras negras escritas al costado que decía "Bienvenidos a Culiacán". En su interior tenía 6 sujetos muertos que se encontraban encintados, encobijados y apilados. El sábado, en un narcobloqueo en la maxipista Culiacán-Mazatlán, 5 vehículos fueron incendiados y se localizaron 5 cuerpos sin vida. Ayer, como ya lo mencionaste, Paola, se encontró el cuerpo sin vida de Héctor Ramón Escobar Manjarrés, hermano del expresidente municipal de Elota y también hermano del exdiputado federal y líder agrícola Germán Escobar Manjarrés. Ayer domingo, los culiacanenses, cansados de la situación de los robos, de las muertes y las balaceras, pero sobre todo de vivir en el miedo, salieron a marchar pidiendo un alto a la violencia entre grupos del crimen organizado que les ha impedido salir con libertad a las calles desde el 9 de septiembre. Ya han transcurrido 21 días y en total son más de 130 asesinatos, 150 privados de su libertad y más de 160 robo de vehículos. Este lunes, el gobernador Rubén Rocha Moya en su conferencia semanera reconoció lo que todo mundo habla, la confrontación entre los chapitos y los mayitos. Escuchemos al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. Porque ahora sabemos que hay 2 grupos. Está claro que actúan 2 grupos aquí, que están confrontados, que algunos los identifican como los chapitos, los mayitos, o los chapos y los mayos. Son 2 grupos. 2 grupos que claramente se ha demostrado en estos días que tenemos días asiagos, pues que son los que en una o en otra o se confrontan entre ellos o tienen confrontaciones con la autoridad. Pues la autoridad está para enfrentarlos en igual circunstancias, sin excepción alguna, a ambos, a todo generador de violencia. Mientras la conferencia transcurría, fue asesinado en la cochera de su casa el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa y político, que fue candidato a alcalde de Culiacán, Faustino Hernández Álvarez, y su chofer en el desarrollo urbano Tres Ríos. Y pues bueno, Paola, definitivamente estamos en manos del crimen organizado porque la situación cada día está completamente desbordada. Hasta aquí mi reporte. Pues sí, y la gente, la única opción que tiene es salir a marchar para exigir que regrese la seguridad. Vestidos de blanco piden que haya paz. Te agradezco mucho, Karina, tu reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y en otros temas, la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad que ya traspasa
la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, también la reforma de los pueblos indígenas. Se emitió luego de que, pues estuviera avalado por 26 congresos estatales, una sesión que apenas duró 12 minutos, pues sí, es de volada. Morena tiene los votos suficientes para aprobar absolutamente todo lo que quiera, así que fue sumamente veloz y pues se mandaron al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. Hoy es el último día del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En la mañana encabezó una reunión de gabinete de seguridad, dio su última conferencia matutina, la llamada mañanera, donde no hubo preguntas de los reporteros, y luego se fue a desayunar justamente con quienes cubren la fuente. Hasta rifaron un reloj, develaron allí su retrato en una sala que hay en Los Pinos, tuve un regreso. En Palacio Nacional. Hay una sala en Palacio Nacional en la que están las fotos de retratos. No son retratos, de todos los presidentes que ha tenido México. No sé si eso antes se podía visitar, entiendo que sí, ahora ya no. Yo tuve oportunidad de recorrerlo, el pasillo dorado, el pasillo azul. Sí, antes era como un museo, o sea, tú podías ir a Palacio Nacional. Muy bonito, y podías ver, claro, es espectacular. Los murales de Diego Rivera también, podías los jardines. ver esas maravillas de murales, podías ver este salón al que hacemos referencia. Ahora ya no puede visitarse, está cerrado al público porque se convirtió en la residencia del presidente, pero pues en una de esas alguien un día nos regaló un video y lo vemos. Y seguirá siendo la residencia de la presidenta. Seguirá siendo ahora la residencia de la presidenta, así que, develó su retrato y ya esta tarde va a haber una comida con algunos jefes de Estado que están aquí en México para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum mañana. Y dice López Obrador que se va muy satisfecho, muy orgulloso y muy contento, que Claudia Sheinbaum lo respetó hasta el final y no lo negó ni pintó su raya. Todavía afirmó y promulgó las reformas de la Guardia Nacional y de los pueblos indígenas, hizo un balance de su gobierno, dijo que bajó la inflación, que la economía de México está en lugar 12 del mundo, que aumentó la inversión extranjera. Y ya están aquí en la Ciudad de México mandatarios de todo el planeta que vienen a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Ayer, por ejemplo, llegó Luis Ignacio Lula da Silva desde Brasil. Llegó también Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, una invitación polémica. Llegó también esta mañana Gabriel Boric de Chile. Están también en México la presidenta Xiomara Castro de Honduras, de Dominica Sylvain Burton, el primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática. Y para hoy se espera que lleguen más jefes de Estado y otros representantes. El colombiano Gustavo Petro aplazó su llegada a México porque hubo un accidente aéreo y murieron elementos de la Fuerza Aérea de Colombia, entonces pospuso su viaje a México y las ausencias, España, por todo el tema que ya sabemos de la no invitación al rey. Importante, ¿no? La delegación estadounidense encabezada por Jill Biden. Por Jill Biden. Estados Unidos no viene su presidente, pero viene su esposa Jill. Y la Asociación de Bancos de México eligió por primera vez a una mujer como su nueva directora general, Regina García Cuéllar. Bajo su liderazgo, la asociación va a seguir afrontando exitosamente los retos de la industria. Fíjense, ella, Regina García Cuéllar, es copresidenta de 50-50 Women on Boards México. Esto es relevante porque hay, algunos ámbitos que son especialmente, ¿qué les digo? Que han sido encabezados por hombres como desde siempre, y el ámbito financiero lo es. Hay muy pocos presidentes de bancos o directores, en el ámbito financiero. Entonces, hoy México tiene a una presidenta del Banco de México y, hoy tiene ya también a una mujer presidiendo la Asociación de Bancos de México. Una ola muy importante para las mujeres en cargos de toma de decisión. Y este sábado se conmemoró el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. Hubo esta exigencia a que se respete el derecho a decidir. Aquí en la Ciudad de México varios contingentes que marcharon rumbo al Zócalo y también en varios lugares del mundo.